Señor, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas que hoy hemos traído delante de ti, Señor. Sabemos que tú las has recibido y las recibes, Señor, como un olor grato y fragante. Pero, Señor, hoy te rogamos que aquí en la iglesia sean multiplicadas y sobreabundadas, Señor. Que no falte nada en tu casa, Padre, pero que también, Señor, podamos participar de la expansión de tu evangelio en esta nación. En el nombre poderoso de Jesús sean multiplicadas y sobreabundadas también en cada hogar, Señor. Bendecimos cada hogar que está aquí representado. Y, Señor, cada petición, cada necesidad que también hoy presentamos delante de ti. Señor, sabemos que en ti están las respuestas y hoy las recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así que ahora démosle la bienvenida al pastor Gustavo, que trae la palabra para nosotros. Aleluya. Aleluya. Tengo un par de cosas que comentar. ¿Cuántos de ustedes no se han bautizado en agua? Levanten la mano. Muy bien, el 5 de abril es la oportunidad. Vamos a ir a tener ese servicio conjunto en la iglesia de Chiquilinar, así que también conocen dónde está llegando la ayuda que le estamos dando todos los meses. Amén. Así que desde ya preparen. El transporte, no se preocupe, ahí lo vamos a arreglar de una u otra manera, pero que vamos. Y la idea sería que fuéramos todos juntos, ¿verdad? Que no se nos vaya a quedar ninguno en el camino. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le quiero decir, involúcrese en el discipulado de los miércoles. Este año el tema es preparándonos para la venida de Cristo. Vamos a compartir las 4 cartas que yo le llamo 4 cartas escatológicas de Pablo, que es primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, y al final, en la segunda parte del año, vamos a estar compartiendo acerca de un libro que a todo el mundo le da miedo leer, el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver lo hermoso y lo maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Así que involúcrese todos los miércoles, es una hora de 8 a 9 de la noche, y aparte de eso estamos mandando los bosquejos de lo que compartimos este día. Así que es para su bendición, para su edificación, para su preparación. No deje sin participar. Si usted no está en el chat discipulado, por favor comuníquese conmigo para que incluyamos. Amén. Y este año vamos a, como ya dijo Pastora Paula, vamos a tener algunas actividades especiales, pero todos los últimos domingos de cada mes vamos a tener una actividad especial de sanidad, de liberación, de restauración, de milagros, no solo para nosotros, es para que usted a todas estas actividades invite a alguien que necesite. Básicamente los servicios de liberación, sanidad, restauración es para nosotros, pero también para gente que necesita. Usted se va a dar cuenta de los temas y se va a percatar que hay temas que no solo los necesitamos nosotros, sino también los necesitan nuestros amigos que están allá afuera. Así que es para ellos también. Y una vez propóngase invitar a alguien. Muy bien, vamos a echar a la palabra y vamos a hacer nuestra reflexión de cada domingo, pero hagámosla de corazón. Repita conmigo: yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo lo que mi Biblia dice que puedo. Mi Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad. Hoy la voy a escuchar. Y la voy a entender. Atesorar. Y poner por obra. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar compartiendo acerca del Espíritu Santo. Y la semana pasada
hablamos de la importancia y de la necesidad que implica el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, y hablamos también de los 3 niveles que podemos llegar a alcanzar en nuestra relación con el Espíritu Santo. El primer nivel es el nivel de ser templos del Espíritu Santo, y eso sucede cuando somos salvos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, más bien en 1 Corintios 6, 19, dice la palabra que somos templos del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El segundo es el nivel del bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra al respecto nos recuerda en Mateo capítulo 3, versículo 11, que Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice a sus discípulos en el momento de la ascensión: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el tercer nivel es el nivel de la llenura del Espíritu Santo. Y lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué necesitamos del Espíritu Santo y de transitar por cada uno de esos niveles de la relación con el Espíritu Santo? En primer lugar, porque cada nivel implica un mayor nivel de obediencia a la palabra, un mayor nivel de santificación. Y recordemos lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, por un lado. Y por el otro lado, también implica una mayor activación de los dones que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, entre otros, nos habla de 3 grupos de dones, y todos los da el Espíritu Santo. Y la palabra, primero tenemos los dones motivacionales, que los encontramos en Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hoy solo voy a enumerar los dones, más adelante vamos a estudiar lo que significa cada uno de esos dones y cómo aplica en nuestras vidas. Pero estos son dones motivacionales o de carácter, e implica la transmisión, digámoslo así, de una cualidad del carácter de Dios a cada uno de nosotros, que nos sirve para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, y que implica el propósito de Dios para nuestras vidas. Por el otro lado tenemos los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y finalmente tenemos los dones ministeriales en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y la palabra dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros. Lo que debemos tener claro entonces es que a una mayor implicación en nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestro nivel de obediencia va a crecer, pero también nuestro nivel de manifestación y de activación de los dones del Espíritu Santo. La obediencia es importante porque la palabra de Dios nos habla de que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Por el otro lado, la voluntad de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en cuanto a los dones, pues cada uno de nosotros no solo somos llamados a ser salvos, sino somos llamados a servir al Señor, y los dones nos sirven para servir al Señor, sirviendo a nuestros hermanos. Cada nivel de cada crecimiento en el nivel de nuestra relación con el Espíritu Santo va a implicar entonces un mayor nivel de obediencia, de santificación y un mayor nivel de activación de los dones que Él nos ha dado. Ya hablamos de los 3 niveles que son el ser templos del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y hay una cosa que es importante acá que notemos, y es que si nosotros realmente lo anhelamos y lo pedimos al Señor, el Señor nos lo va a dar. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9, Lucas 11, versículo 9 al 13 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, si verdaderamente lo anhelamos, si verdaderamente anhelamos obedecer más al Señor, si verdaderamente anhelamos servir mejor al Señor, el Señor nos va a dar el Espíritu Santo, porque Él lo da sin medida, pero no se lo va a dar a alguien que no lo aprecie, no se lo va a dar a alguien que lo tenga de adorno, ¿sí? Recordemos lo que dice, lo que dice Jesús: no le deis perlas a los cerdos. Quiere decir, no le den los regalos míos a gente que no los va a apreciar. Entonces, si no apreciamos toda la bendición del Espíritu Santo para con nosotros y no lo vemos como un anhelo y como una necesidad en nuestras vidas, obviamente no lo vamos a tener. Pero si lo pedimos, lo vamos a recibir. Y además, si lo buscamos, lo vamos a hallar. Y si tocamos por más, se nos abrirá. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces necesitamos anhelar el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Tradicionalmente en el ámbito pentecostal se ha hecho mucho énfasis en el Espíritu Santo en relación con los dones, pero el Espíritu Santo tiene una importancia fundamental en nuestra transformación del carácter, en nuestra santificación, por eso se llama el Espíritu Santo, y en nuestra transformación. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, en la imagen de Cristo. Por el otro lado, la palabra también en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice Jesús: el que me ama guarda mis mandamientos, y yo les daré otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo, para siempre. ¿Sí? Notemos que está hablando de la obediencia y que nos dará el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la obediencia. Por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu Santo es nuestro
nuestro ayudador. ¿Ayudador para qué? Para todo. Para todo. Así que el Espíritu Santo es una gran necesidad para cada uno de nosotros. Eso ya lo hablamos la semana pasada y lo estamos reafirmando el día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de los dones del Espíritu Santo y de uno en específico. Los dones del Espíritu Santo, como ya vimos en 1 Corintios capítulo 12, son 9 dones. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo nos va a dar dones a cada uno de nosotros, conforme a lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios que va a surgir en nuestro corazón como un anhelo, porque Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón por su buena voluntad. Ahora, quiero decirle algo con esto de los dones, y por eso es importante que entendamos los niveles de relación con el Espíritu Santo. La palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios 12 nos habla de 4 cosas. Nos habla de dones, manifestaciones, operaciones y ministerios. ¿Y qué es eso? En primer lugar, el don es el regalo inmerecido que Dios nos da. O sea, Dios nos da sus dones. Lo segundo es que nosotros podemos usar esos dones de 3 maneras diferentes, dependiendo de nuestra comunión y relación con el Espíritu Santo. El primero es manifestación. ¿Qué significa eso? De vez en cuando. El don va a aparecer por ahí de vez en cuando, lo vamos a usar de vez en cuando. Esa es una manifestación. Una operación significa que lo vamos a usar frecuentemente. Y una tercera, que es ministerio, significa que lo vamos a usar permanentemente. Pero eso va a depender de nuestra relación con el Espíritu Santo, porque el uso de los dones y la activación de los dones y la aplicación de los dones va a depender de la dirección del Espíritu Santo y de la comunión, y esa dirección va a depender de la comunión que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Si tenemos poca comunión, vamos a tener poca dirección, y si tenemos poca dirección, vamos a tener poca manifestación de los dones. Si tenemos mucha relación con el Espíritu Santo, vamos a tener si tenemos mucha comunión con el Espíritu Santo, vamos a tener mucha relación con Él, mucha dirección con Él, y Él nos va a dirigir mucho en la aplicación de los dones. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, los dones del Espíritu Santo que vimos en 1 Corintios 12 son 9. Curiosamente, el 9 es 3 veces 3. Y 3 es el número de Dios. Y 9 es 3 veces 3, es completo. Dios completo manifestándose en poder hacia nosotros. De esos dones, solo didácticamente, porque no lo dice la palabra así, pero didácticamente se agrupan en 3 grupos diferentes. El primero son los dones orales, o lo que significa lo que Dios habla. Ahí está incluido el don de profecía, el don de palabra de ciencia, que se refiere a el conocimiento del pasado de una persona, y el don de palabra de sabiduría, que se refiere al conocimiento que Dios tiene del futuro de esa persona. Por eso son dones de conocimiento. Luego, los dones verbales, aquí me equivoqué. Dones verbales son 3. El don de profecía, el don de los diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esos 3 se manifiestan verbalmente, es hablar lo que Dios habla. Luego están los de conocimiento, conocer lo que Dios conoce. Y esos son
Palabra de sabiduría, que ya mencioné que es conocer, es el conocimiento que Dios tiene del futuro de una persona. La palabra de ciencia o de conocimiento, que se refiere al conocimiento que Dios tiene del pasado de una persona y que no es revelado, y que no es revelado, no es conocido por nuestras habilidades, capacidades, inteligencia ni nada, sino son conocimientos que ni la misma persona lo sabe, pero Dios lo revela en un sentido, en el sentido de palabra de conocimiento, para romper algo del pasado de esa persona, sanarlo y liberarlo. Mientras que el de sabiduría es para darle dirección a esa persona de hacia dónde va el propósito de Dios para con él. Y el tercero de los dones de conocimiento es el de el discernimiento de espíritus. ¿Qué significa? Es el conocimiento que Dios nos da acerca del espíritu que está operando en las diversas personas, ya sea el Espíritu Santo, o un espíritu demoníaco, o un espíritu humano, cualquiera, y muchas veces implica también el hecho de poder observar esos espíritus. Ese es el del discernimiento de espíritus. Si hay un tercer grupo, que es el grupo de los dones de poder. Este es el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidad. Hoy quiero hablar acerca del don de diversos géneros de lenguas. El don de diversos géneros de lenguas es uno de los más controversiales, digamos, en el cuerpo de Cristo, acerca de qué se trata el don de hablar de diversos géneros de lenguas. En primer lugar, notemos que dice diversos géneros de lenguas. Eso quiere decir que hay muchos. Podemos agrupar primero que nada en dos grupos, valga la redundancia. El primero es hablar una lengua que nosotros desconocemos, pero que es el idioma de alguien más, un idioma humano. Hay testimonios de personas, y yo conozco a una persona específicamente que no sabía absolutamente nada de inglés, y de repente, de la noche a la mañana, sabía inglés, comenzó a hablar inglés y a entender inglés. Eso es una lengua conocida. Es lo que pasó con los discípulos en el día de Pentecostés, cuando comenzaron a hablar en las lenguas de todos los que estaban en Jerusalén, que eran de 10, 20 nacionalidades. Este es un grupo, una manifestación de los dones de lenguas. Y la otra manifestación, el otro grupo, son lenguas angélicas, lenguas que no conocemos y que no significan ningún idioma en especial. Al respecto de esto, la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 10 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí nos da tres características de los dones de los diversos géneros de lenguas. En primer lugar, no le habla a otros hombres, salvo en el caso, por ejemplo, del grupo al que me referí primero, que era un idioma conocido para que los demás entendieran. Pero en este caso estoy hablando de las lenguas angélicas. Es un lenguaje que no habla a los hombres, sino que le habla a Dios en primer lugar. En segundo lugar, es una lengua que nadie entiende, ni siquiera el que la está hablando. Y número 3 es que por el Espíritu habla misterios. ¿Y esto qué quiere decir? Que por el Espíritu habla cosas
que no son conocidas, habla directamente con Dios. De mi espíritu, una lengua angélica es hablar de mi espíritu al espíritu de Dios. Y la palabra menciona que eso iba a suceder. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículos del 11 al 21, dice la palabra: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Si nos damos cuenta acá, nos habla de tres características también. Es una lengua de tartamudos. ¿Cómo habla el tartamudo? Ta, 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 ba, ba, ta. Ya, en primer lugar. En segundo lugar, es reposo, implica reposo e implica refrigerio. No sabemos lo que hablamos porque le habla directamente mi espíritu al espíritu de Dios, y es generalmente dirigido por el espíritu, es decir, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime con gemidos, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Es el Espíritu Santo orando a través mío, a través de mi espíritu a Dios. Y orando misterios, pero son misterios que van alineados a la voluntad de Dios. Por el otro lado, en 1 Corintios 14:4, la palabra de Dios dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, además de ser refrigerio, además de ser reposo, implica edificación. Y hay un pasaje, en realidad hay dos pasajes. En el libro, uno en el libro de, no tengo la cita por acá, pero hay uno en el libro de Santiago, o en Pedro, y otro en Judas, que dice: edificando, orando en el Espíritu, dice uno, y orando en el Espíritu, cantando en el Espíritu y bendiciendo en el Espíritu. Y eso habla de orar, cantar y bendecir en lenguas. Y por el otro lado, dice en Judas: edificando nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea, vemos todos los beneficios de orar en lenguas. Ahora, también hay una cosa acá que debemos considerar, y en 1 Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas. Notemos algo, es un deseo de Pablo, que todos hablemos lengua. Eso significa que algunos quizás no los van a hablar, pero no debe haber ninguna condenación. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, cuando somos llenos por el Espíritu Santo, somos activados en los dones y podemos ser activados en cualquiera de los dones. No en ninguna parte es una mala interpretación, una mala interpretación. Y sabemos que la interpretación no es entendimiento de la palabra, sino es lo que yo quiero que diga. Es una mala interpretación de que todo el que es bautizado en el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Y por eso hay un montón de gente condenada, que ha pedido el Espíritu Santo, lo han anhelado, pero nunca hablaba en lenguas. Y entonces se siente indigna, que no se lo merece, que no, y recibe condenación. Y encima de todo se cierra, porque ya no quiere orar más por el Espíritu Santo, ya no se quiere frustrar. Puede ser cualquier otro don que sea activado cuando somos bautizados y cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo nos dice aquí: yo quisiera que todos hablen en lenguas. Eso quiere decir que nos está exhortando, invitando a que anhelemos el don por todos los beneficios que tiene para nosotros. Este don tiene una característica, y es que ese don tiene el mayor beneficio para nosotros. Los otros dones son para el beneficio de los demás, pero este es para nosotros. Es para reposo, para refrigerio, para edificación. ¿Sí? Amén.
Entonces nos conviene, deberíamos buscarlo. Y miren, no es una cosa complicada, le voy a contar. Primero, regresemos a lo que dice Isaías. En lengua de tartamudos voy a hablar. Muchas veces la gente cuando ora por el don de lenguas quisiera como que venga el Espíritu Santo y agarre su lengua y la comience a usar. No es así. Dice, quisiera que todos ustedes hablaran. Eso quiere decir, es un acto voluntario, número uno. Ahora, ¿cómo? Y dice en lengua de tartamudos. ¿Cómo comienza a hablar un niño? Digamos, hablemos de nuestros niños. ¿Cómo comienza un niño a hablar español? ¿Tiene palabras inteligibles? No. Comienza a hablar emitiendo sonidos. Sí, el hablar en lenguas es igual. Comenzamos emitiendo sonidos, pero es voluntario. Al niño no le tomamos nosotros la boca y lo ponemos a hablar. Él automáticamente, voluntariamente comienza a emitir sonidos. De la misma manera, somos nosotros. ¿Ya? Yo he visto algunas administraciones, yo voy a contar mi caso. Una vez fui, la vez que fui, me invitaron a un lugar para recibir el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Y llegué y recibí toda la enseñanza, qué bonito, ¿verdad? Al final hubo una administración. Y entonces se trataba de que los otros que estaban ahí, que ya hablaban en lengua, ministraran a los que no hablan en lenguas para que hablaran en lengua. Y a mí no me salía nada. Y entonces el cuate que me estaba ministrando a mí, me decía, repetí conmigo. Y él comenzaba a emitir su lengua, ¿verdad? Y a mí no me salía. Y me insistió tanto y me desesperó. Y yo anhelaba el don de lengua, yo anhelaba el Espíritu Santo. Y me insistió tanto que yo dije, con tal de que me deje estar molestando, presionando, voy a comenzar a repetir lo que él dijo. Y comencé a repetir lo que él dijo y ya me dejó en paz. Pero cuando salí de ahí, yo le dije al Señor, si eso es tuyo, yo lo quiero. Pero quiero que venga de ti, no porque me pusieron a repetir algo. Quiero que venga de ti. Y mire, me pasó, y eso fue saliendo de ese lugar, me subí a mi carro, me fui a mi casa y le dije eso al Señor en el camino. Y tal vez tal vez unos 5 minutos de habérselo dicho al Señor, y comencé a emitir sonidos. Miren, me pasé 3 horas sin poder parar. 3 horas hablando y no repitiendo lo que el otro me había dicho, sino algo que salía de mi corazón. ¿Sí? De tal manera que si usted alguna vez ha orado por recibir el don de lengua y no lo ha recibido, tranquilo. En algún momento lo va a recibir, pero necesitamos entender. Generalmente no nos enseñan mucho del don de lengua, sino quieren que lo hablemos ignorando lo que significa. Y eso muchas veces nos cierra. Pero si entendemos la conveniencia, si entendemos de qué se trata, si hacemos bien el símil entre cómo aprende un niño a hablar y cómo vamos a aprender nosotros nuestra lengua angelical, pues entonces es mucho más simple poderlo hacer. Por el otro lado, dice en 1 Corintios 14:14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, es decir, no voy a entender. Lo que me está diciendo aquí es que no voy a entender lo que estoy hablando, pero no me debe preocupar eso, porque lo que estoy hablando no es inútil, eso está edificando mi fe, está edificando mi espíritu. Mire, si orar en el entendimiento a un Dios que no veo hace crecer mi fe, imagínense orarle a un Dios que no veo en un idioma que no entiendo, es un acto tremendo de fe, ¿sí? Va a edificar mi fe mucho más. A veces nos quedamos sin palabras, ¿no? Cuando estamos orando, porque muchas veces entendemos que oración es solo pedir, y entonces a los 15 minutos de pedir nos quedamos sin qué pedir y queremos seguir orando, pero ya no tenemos nada que hacer, ni qué decir. Bueno, para eso está el
las lenguas. ¿Sí? Y notemos algo bien interesante en este tema. El don se llama diversos géneros de lenguas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Primero, que como usted habla en lengua no tiene que ser lo mismo que yo hable. Cada uno va a tener su propio idioma. Número uno. Y por mi experiencia le voy a contar algo. Podemos tener diversas lenguas cada uno. Una lengua para orar, otra lengua para alabar y adorar al Señor, otra para interceder, otra para bendecir. Yo me doy cuenta de eso cuando oro. Cuando estoy orando por un tema, mi lenguaje de oración cambia a otro. Y digo, bueno, lo que estoy haciendo en este momento es interceder, o lo que estoy haciendo es alabar al Señor. Dice que oremos, cantemos y bendigamos en el Espíritu. O sea, podemos tener diversos géneros de lenguas, cada uno de nosotros. Amén. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, nos dice precisamente eso. Que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso quiere decir que es diferente orar en el Espíritu que orar con el entendimiento. Cantar en el Espíritu que cantar con el entendimiento. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos enredos, no dirán que estáis locos. Parece una locura. Esto nos está diciendo que hablar en lenguas va a parecer una locura, pero no es una locura, es una cuestión de fe, ¿ya? Es una cuestión de creer, y todos necesitamos. Miren, yo me recuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y comencé a orar en lenguas, mi vida espiritual cambió. Mi vida antes era muy intelectual, mi fe era muy intelectual. Pero cuando comencé a orar en lengua, y todo lo tenía que entender aquí en mi cabeza. Pero cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, y cuando comencé a hablar en lengua, ya no tenía que entender todas las cosas en mi cabeza, en primer lugar. En segundo lugar, comencé a orar en lenguas y la palabra también se me comenzó a abrir, a tener más revelación. ¿Por qué? Porque estaba hablando misterios. Y los misterios se comenzaban a hacer vida de alguna manera cuando leía la palabra. Y además de eso, vino un anhelo muy fuerte de servir al Señor. Yo le contaba que yo recibí al Señor cuando tenía como 13 años. De ahí como a los 17, 18 me enfrié totalmente, me fui prácticamente a vivir una vida como el mundo. A los 31 años regresé, y justo en ese momento, cuando regresé al Señor, como al mes de haber regresado al Señor, o a los 2 meses de haber regresado al Señor, viene el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, y un gran salto en mi vida espiritual. Cumpliendo lo que dice la palabra, pero necesito creer la palabra, ¿sí? No solamente leerla, sino creerla. La palabra es la verdad, y la palabra es para que la creamos, no es solo para que la oigamos. Dice la palabra que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esa palabra. El orar en lenguas, entonces, es una bendición, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios que no entiendo, un regalo de Dios que no lo voy a comprender, pero un regalo que Dios me dice cuáles son sus ventajas. Me dice algunas de las ventajas, porque han de haber muchas más que desconocemos, o que por lo menos la Biblia no nos las indica. Como eso que le digo, que una vez que yo fui bautizado en el Espíritu Santo y hablé en lenguas, me surgió una necesidad en mi corazón de servir al Señor. A los 2 meses de haber regresado al Señor, y ella estaba sirviendo. Y a los 6 meses ya estaba predicando. Y desde entonces no he dejado de predicar. Tengo 71 años, quiere decir que llevo 40 años de estar predicando el Evangelio. Por cierto, este año en enero cumplí 21 años de pastorear. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
A mí hay cosas que me gustan y que son especiales en mi vida. Por ejemplo, salgo a caminar en la mañana y ¿qué hago? En lugar de estar viendo qué pasa a mi alrededor, me voy orando en lengua. Yo salgo, antes lo hacía más a menudo que ahora, pero salía al interior a predicar, me invitaban o lo que fuera. ¿Y qué crees que me iba haciendo todo el camino? ¿Y cómo oraba? Generalmente era con el lengua. Y a veces me iba a Izabal, me tocaba 6 horas de viaje, me pasaba orando 6 horas. Y cada pueblito, y esto me lo enseñó el apóstol, cada pueblito que pasaba en el camino, lo ponía delante del Señor y comenzaba a hablar en lenguas para que el Señor hiciera lo que tenía en su voluntad en cada uno de los municipios. Y no me gustaba ir acompañado porque me interrumpían. Ese era mi tiempo especial con el Señor. Generalmente viajaba solo porque me interrumpían, porque comenzaban a hablarme y entonces me interrumpían ese espacio, ese tiempo con el Señor. Entonces, necesitamos, primero que nada, necesitamos al Espíritu Santo. Segundo, por lo que dice la palabra, de refrigerio, de reposo, de hablar misterios, de edificar mi fe, de bendecir, de orar, de cantar. Necesitamos anhelar, no solo más del Espíritu, sino necesitamos anhelar el hablar en lenguas. No es obligatorio, no debe ser forzado, debe ser algo que salga de mi corazón y algo en lo que quiero creer. Amén. Y en lo que voy a creer. Amén. Pero de que lo necesitamos, y más, miren, y más en este tiempo. Mientras más difícil se ponen las cosas, más lo necesitamos. Dice en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, cuando introduce la armadura de Dios, dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en ese poder de su fuerza significa en el Espíritu Santo. En su poder, pero también en sus dones, porque los dones implican poder. Todos los dones implican poder, aunque solo hayan 3 en el grupo de poder, pero todos los dones son manifestaciones de poder de Dios. Unos hablando, otros conociendo y otros haciendo obras. Así que lo necesitamos. Y este tiempo es un tiempo necesario. No sabemos, mire, yo ya no sé, la verdad es que a veces me toco con que ya no sé cómo orar por Guatemala, cómo interceder por Guatemala, porque por un lado el Señor me dijo un día, hace algunos años, que lo que iba a pasar en Guatemala era un juicio, y el Señor iba a traer un juicio para arrepentimiento, y por el otro lado dice que echemos fuera demonios. Entonces a veces estoy en ese dilema, ¿verdad, Señor? Si esto es un juicio, si yo me pongo a echar demonios, entonces estoy en contra de tu juicio, ¿verdad? Y si no es un juicio y no echo demonios, estoy fregado. Entonces, Señor, no sé cómo orar, así que voy a orar en lengua, solo pongo aquí, pongo Guatemala delante de ti, voy a orar en lengua por Guatemala. Y que el Espíritu Santo ore por mí. Amén. Y no solo en esa situación, sino en otras muchas situaciones personales que a veces estamos en un callejón que no entendemos, que no encontramos la salida, pues orar en lenguas es una buena solución. ¿Ya? Muy bien, como la palabra de Dios dice que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Vamos a terminar orando por aquellos que quieran recibir y anhelen recibir el don de lenguas, o uno de los diversos géneros de lenguas. Así que le voy a pedir que si usted es una de esas personas, se ponga de pie y vamos a orar. Muy bien. Yo sé que hay más, que no le dé vergüenza, no importa si tiene 20 años de conocer al Señor y no ha orado en lengua, no le importa. Lo importante es que lo tenga y lo reciba, lo pida, lo anhele y lo reciba. Amén. Y vamos a dejar que las lenguas de cada uno vayan fluyendo, no tienen que repetir ni nada, sencillamente vamos a hacer una oración creyendo lo que Dios dice, que Él nos da los dones,
que si anhelamos un don, Él nos lo da, y aparte de eso, que le pedimos al Espíritu Santo nos lo da. Amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre bendito, levante sus manos al cielo, como que va a recibir. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por ese anhelo que tú has puesto en el corazón de ellos de recibir, Señor, de ti, ese don maravilloso del hablar en diversos géneros de lenguas. Padre, tu palabra dice que si nosotros te lo pedimos, tú nos darás el Espíritu Santo. Así que, Padre, en esta hora no solo venimos pidiéndote, sino venimos creyendo que tú nos lo darás a cada uno de nosotros, Padre. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas a través del Espíritu, Señor, y te damos gracias por esa bendición que tú nos vas a dar de orar en otras lenguas, en diversos géneros de lenguas. Le voy a pedir, si usted se levantó, pase aquí adelante, vamos a orar con usted específicamente. Le voy a pedir a Pastora Paula que nos venga a ayudar para orar por las hermanas. Yo voy a orar por los hombres. Salga de su lugar y venga aquí adelante. Amén. No lo vamos a morder, solo vamos a orar y a imponer manos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la vida de mis hermanos, Señor, creyendo que cada uno de ellos recibe en esta mañana, Señor, ese regalo tuyo de orar en diversos géneros de lenguas, Padre. Gracias por estar acá, mi Dios. Gracias por hablarnos, porque a pesar de todo, Señor, tú siempre has estado con nosotros. Siempre me has bendecido, Señor. Yo sé, mi Dios, que mayor Padre Santo, bendito. Yo sé que tú quieres preparar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Creer que en tu palabra, mi Dios, que seas tú el centro de nuestra vida, Padre. Porque sin ti no somos nada, Señor. Aleluya. Porque solamente tú tienes palabra. Deje de orar en el entendimiento y comience a dejar que fluya lo que hay adentro de usted. ¿Okay? Si conectamos el entendimiento, no vamos a conectar al Espíritu. Amén. Comience viendo sonidos que en su corazón, de su vientre, vayan saliendo. Amén. Oh,
Muy bien. Vamos a ponernos de pie, todos juntos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, una visitación especial de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Visítalos, Señor, ahí en la intimidad de su cuarto, en la intimidad de su casa, Señor. Visítalos, Padre. Activa, Señor, sus dones. Activa su obediencia. Activa, Señor, esa comunión con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y te damos gracias por ese regalo maravilloso de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Le voy a hacer una observación. Si usted no logró hablar en lenguas en este tipo de administración, no se preocupe. Un día de estos, una noche de estas, un momento de estos, de repente va a comenzar a darse cuenta que está orando con sonidos indecibles o inentendibles, y ese es el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Así que recíbalo. Yo he orado por mucha gente y me han contado, por ejemplo, una hermana me contó que iba algo frustrada porque no recibió nada en ese momento, pero fue a su casa y como a los 2 días estaba barriendo en su casa y de repente comenzó a salir algo de su interior. Comenzó a hablar en lenguas. Y otro hermano me contó que se fue de la iglesia, tampoco había recibido nada, se fue a su casa, en la noche se acostó y cuando se dio cuenta en la madrugada se despertó y estaba hablando con sonidos indecibles. Así que en algún momento, si no lo recibió hoy, en algún momento lo va a recibir. Por un lado. Y por el otro lado, dejémonos de misticismo. El Espíritu Santo no va a venir a agarrar mi lengua para que hable. El Espíritu Santo va a poner algo en mi corazón y va a salir de mi interior el hacerlo. Amén. Pero es algo voluntario, no es algo involuntario. El Espíritu Santo no va a meter a hacer algo que yo no quiera. Amén. Muy bien, ahora vamos a terminar nuestro servicio. Padre, perdón, amados hermanos, yo creo que si hay una promesa en la palabra, apropiémonos de ella. Y en este caso, la palabra del Señor habla claro de los dones de lenguas. Y yo lo que quiero compartir en 2 minutos es que yo me convertí en Boulder, Colorado, en el 2010, octubre del 2010. Y yo me convertí hablando en lenguas. Yo me reía cuando oía a los pastores que decían, Rambo, toma tu bazooka y todas esas cosas que hablan en lenguas, porque el 90% de los que dicen que hablan en lenguas están repitiendo jerigonzas, no están hablando en lenguas. Pero yo les quiero contar cómo fue, porque ese es un testimonio en mi vida personal. El pastor que llegó invitado de Honduras me lo mandaron para que orara por sanidad por mi esposa. Estaba yo becado. Y oró por ella y ella comenzó a hablar en lenguas y yo me estaba riendo solito sentado. En ese entonces Fernando y yo tal vez nos recordamos la historia del Doctor Merengue, una caricatura que salía donde el alma del tipo hablaba cosas contrarias a lo que él decía, y yo decía, este cuate le está haciendo hipnotismo a mi esposa, pues que haga esas cosas. Y viene él, ni lento ni perezoso, me dijo, ¿y a usted también no le gustaría recibir al Espíritu Santo? Y entonces yo le dije, está bien. Por dentro de mí decía el otro yo, cree que yo soy loco y que me va a pasar lo mismo que a mi mujer. Y estaba orando y decía él, Señor, me pongo en tus manos a este varón, y de repente resultó diciendo, ahí está, ya viene. Y
yo voy a voltear a ver quién venía, y dije dentro de mí, cree que yo voy a llorar igual que mi mujer, cree que yo voy a hablar en lenguas igual que mi mujer. Y cuando yo de repente comencé lo que dice el pastor, eso creo que es el mensaje que quiero darles. No estén buscando hacer jerigonzas. Cuando el Señor comenzó a hablar en mí, yo comencé a hablar en lenguas y no podía parar. Y yo cerraba mi boca y el Espíritu me la abría. Y empecé a llorar. Y entonces me dijo el otro merengue, por bocón, me dijo, tu mujer solo habló en lenguas y vos chillaste. Pero lo que quiero contarles es que yo después de eso, 2 o 3 veces he tenido la oportunidad de hablar espontáneamente en lenguas. Y a veces trato de hacerlo, como dice el pastor, no me sale. Pero de repente cuando sale, usted quiere cerrar la boca y el Señor se la abre. Así que yo quería decir eso, pastor, porque de alguna manera a veces somos temerosos, no va a pasar, y si no hablo, ¿qué van a decir los demás? No. Cuando el Señor le abra la boca, iba a decir en buen chapín la trompa, pero eso no es agradable para ustedes. Cuando el Señor le abra la boca, usted no la va a poder cerrar, pero va a venir y va a fluir, pero pídaselo. Pero como dice el pastor, la segunda vez que yo hablé en eso fue en el carro. Yo venía de predicar y se habían convertido 15 y dije, Señor, gracias porque me regalaste 15 almas para Cristo. Y una vocecita me dijo, no fuiste vos, fui yo. Y yo entonces comencé a llorar y me empezó a fluir otra vez las lenguas. Gracias a Dios no choqué ni nada, yo venía temblando y manejando, pero es espontáneo. El Señor le va a abrir a uno la boca y no la cierra, y lo que usted dice, aunque sean trabalenguas, pero lo está diciendo y no puede detenerlo, no puede pararlo. Eso es mi experiencia, y yo quería, pastor, aprovechando que hablaba del tema, compartirlo. Porque yo pasé acá y tengo rato de no hablar lenguas, y probablemente también pueda ser de que necesitemos más purificarnos y entregarnos más al Señor, porque por todo lo que le ha pasado a uno, a veces ese templo ya no está como templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una casa que hay que barrer, que hay que limpiar, pero cuando eso suceda, las lenguas van a fluir sin que usted las esté forzando a que salgan. Gracias. Aleluya. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Padre, y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el regalo de tus dones, especialmente, Señor, por el regalo de los diversos géneros de lenguas, Señor, que son para nuestro reposo, para nuestro refrigerio, para nuestra edificación, para bendecir, para adorarte, para interceder, para orar, Señor, conforme a tu Espíritu, Padre. Señor, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús por este día, por este servicio, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta semana sea una semana de bendición, una semana de cumplimientos, una semana, Señor, donde seamos restaurados, sanados, liberados, que seamos levantados, Señor, a otro nivel en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que levante sus manos y vamos a impartir la bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y su nombre sea sobre ti, liberándote, sanándote, restaurándote, santificándote, guardándote. Y que todo lo que hagas sea para su gloria y su bendición sea sobre ellos. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga, les guarde. El próximo domingo, una vez le anuncio, vamos a compartir acerca de la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Así que lo esperamos, y si puede traer a un amigo, aunque no sea un día del amigo especial, tráigalo. Los esperamos. Bendiciones para cada uno. Aleluya. Y por favor,
En la calle, cuidado, porque están sucediendo algunas cosas un poco complicadas. ¿Ok? Y mejor si no anda cerca de patrullas o motos de la policía. ¿Amén? Y si puede irse directamente a su casa y quedarse en su casita, mucho mejor. ¡Aleluya!